Mi nombre es Juan Silva, tengo 42 años rodando por las carreteras de México. 20 años de profesión, 20 años escuchando el rugido del motor diésel y sintiendo el olor de llanta caliente en el asfalto. Mi tractocamión rojo es mi casa, mi sustento, mi compañía en las madrugadas frías y en los días calurosos del desierto. Soy divorciado desde hace 5 años, sin hijos, y tal vez por eso me he entregado tanto a la vida en la carretera. La soledad duele menos cuando siempre estás en movimiento. Aquel martes de octubre, regresaba de Guadalajara hacia la Ciudad de México, cargado con soya. Era un viaje que ya había hecho cientos de veces, conocía cada curva, cada tope, cada gasolinera del camino. El calor estaba de no aguantarse, aunque ya fuera final de la tarde. Prendí el radio para escuchar las noticias y platicar con otros compañeros traileros por el CB. El movimiento estaba flojo en ese tramo de la carretera federal, apenas algunos carros particulares y que otra troca como la mía. Fue cuando la vi. En una curva cerrada, del lado derecho de la carretera, una mujer hacía señas desesperadamente. Estaba embarazada, muy embarazada de verdad, la panza casi reventando el vestido azul descolorido que traía puesto. Los cabellos castaños se le pegaban en la cara sudada y los ojos. Dios mío, los ojos de ella estaban llenos de un terror que nunca había visto antes. Parpadeé fuerte, pensando que era espejismo del calor, pero siguió ahí, haciendo señas como si la vida dependiera de eso. Reduje la velocidad y comencé a frenar. 20 años de carretera me enseñaron a desconfiar. Ya había visto muchos asaltos, muchos robos disfrazados de pedido de ayuda. Pero algo en esa mujer era diferente. No era solo desesperación, era puro terror. Volteaba constantemente hacia atrás, como si algo o alguien la estuviera persiguiendo. Las manos le temblaban tanto que a duras penas podía mantenerse parada. Paré la troca a unos 50 metros adelante y puse las intermitentes. Bajé de la cabina despacio, todavía medio desconfiado, observando los alrededores. La carretera estaba sola, solo el sonido de los grillos empezando su sinfonía nocturna y el ruido lejano de algún carro pasando. Ella corrió hacia mí, o mejor dicho, intentó correr, porque el estado avanzado del embarazo le impedía moverse con agilidad. Cuando llegó cerca de mí, pude ver mejor su rostro. Era bonita, debía tener unos 25 años, pero la expresión de pánico la dejaba irreconocible. Su ropa estaba sucia de tierra y había pequeños rasguños en los brazos, como si hubiera corrido por el monte. Los pies descalzos estaban lastimados y sangrando. Lo que más me impresionó fueron sus ojos azules, tan claros que parecían transparentes, pero cargados de una angustia profunda. Por favor, señor, dijo con la voz quebrada, ayúdeme. Necesito huir de aquí. Ellos me van a encontrar y no puedo dejar que le hagan daño a mi bebé. La mano instintivamente fue a la panza, en una protección maternal que me llegó hondo. Había algo de verdadero, de urgente en esa súplica que no pude ignorar. La miré, después miré la carretera vacía, después la volví a mirar a ella. Mi mente racional gritaba que tuviera cuidado, pero mi corazón ya había tomado la decisión. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta del copiloto. Súbete, dije simplemente. Me miró con una gratitud tan intensa que casi me hizo llorar. La ayudé a subir a la cabina, notando cómo temblaba incontrolablemente. Cuando regresé al lado del conductor y prendí el motor, susurró un gracias tan bajito que casi no lo escuché. Metí primera velocidad y salí despacio, sin saber que acababa de cambiar para siempre el rumbo de mi vida. En ese momento, una fuerza mayor que mi voluntad tomó control de la situación. Era como si el destino hubiera orquestado ese encuentro en la carretera desierta, uniendo 2 almas perdidas en un viaje que apenas comenzaba. Durante los primeros kilómetros, permaneció en silencio, solo tratando de controlar la respiración acelerada. Yo respeté su momento, manteniendo los ojos en la carretera y las manos firmes en el volante. El tractocamión ronroneaba suavemente, y poco a poco sentí que empezaba a relajarse un poco. Fue cuando decidí romper el silencio. ¿Cómo te llamas?, pregunté sin quitar los ojos de la carretera. Se tardó en responder, como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí. Marina, dijo finalmente, la voz todavía temblorosa. Marina Santos. El apellido me sonó familiar, pero no pude recordar de dónde. Y no necesitas decirme tu nombre si no quieres, continué, pero necesito saber a dónde llevarte. Se quedó callada por unos minutos más, mirando por el espejo constantemente. Me di cuenta de que tenía miedo de que la siguieran. Cualquier lugar lejos de aquí, respondió. Por favor, solo sácame de esta región. Había tanto miedo en su voz que sentí un apretón en el pecho.
Fuera lo que fuera que estaba pasando, era en serio. Decidí compartir un poco de mi historia para que se sintiera más cómoda. Le conté sobre mis 20 años de carretera, sobre el divorcio, sobre cómo el tractocamión se había vuelto mi única familia. Hablé sobre los paisajes que había visto, las personas que había conocido, las historias que coleccionaba a lo largo de los viajes. Poco a poco, me di cuenta de que estaba prestando atención, y su respiración se fue normalizando. ¿Tienes familia esperándote en casa?, preguntó de repente. La pregunta me agarró desprevenido. No, respondí. Mi exesposa se cansó de la vida de esposa de trailero. Dijo que amaba más la carretera que a ella. Tal vez tenía razón. Marina me miró con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. A veces las personas que más amamos son las que menos entendemos, dijo bajito. Fue entonces cuando empezó a abrirse. Contó que era de un pueblo pequeño en el interior de Jalisco, hija de un ranchero local. Se había casado joven con el hijo de otro ranchero, un hombre que parecía gentil al principio, pero que se reveló controlador y violento después del matrimonio. Al inicio, eran solo palabras, explicó, la voz entrecortada. Después vinieron los empujones, las cachetadas, las amenazas. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que él cambiaría, que se volvería mejor padre que esposo. El relato me llenó de coraje. Siempre odié a los hombres que le pegan a las mujeres, más aún embarazadas. ¿Y empeoró?, pregunté, ya sabiendo la respuesta por el estado en que la encontré. Asintió con la cabeza, las lágrimas empezando a escurrir. Anoche llegó a casa borracho y dijo que si el bebé no era niño, se desharía de él. Cuando traté de discutir, me aventó contra la pared. Fue cuando decidí huir. Su historia me movió de una forma que no esperaba. Tal vez porque siempre me habían criado para proteger a los más débiles, o tal vez porque veía en ella a la hija que nunca tuve. ¿Y tu familia? ¿No puedes contar con ellos?, pregunté. Marina movió la cabeza negativamente. Mi papá y mi esposo son socios en algunos negocios. Nunca me creerían a mí contra él. ¿Y mi mamá? Mi mamá murió cuando tenía 15 años. El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados. Paré en una gasolinera para cargar combustible y comprar algo para que comiera. Marina estaba claramente desnutrida y deshidratada. Cuando regresé con agua, tortas y algunas frutas, me miró con una gratitud que me partió el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, pregunté. Ayer en la mañana, admitió apenada. Mientras comía, empecé a trazar un plan mentalmente. No podía simplemente dejarla en cualquier lugar. Estaba embarazada, sola, sin dinero y siendo perseguida por un esposo violento. Mi conciencia no me permitiría abandonarla. Además, algo dentro de mí había despertado, un sentimiento de protección que no sentía desde hacía años. Marina, dije cuando terminó de comer, te voy a ayudar. No sé todavía cómo, pero te voy a ayudar a empezar de nuevo. Me miró con los ojos llorosos y, por primera vez desde que la encontré, esbozó una pequeña sonrisa. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? Ni me conoces. Pensé en la pregunta por un momento antes de responder. Porque a veces Dios pone personas en nuestro camino por una razón. Y tal vez tú seas la razón que estaba buscando desde hace años. Retomamos el viaje cuando ya estaba oscureciendo. Marina se había quedado dormida en el asiento del copiloto, la mano siempre protegiendo la panza. Aproveché el silencio para pensar en qué hacer. Mi ruta original me llevaría a la Ciudad de México, pero eso significaría pasar por varias ciudades grandes donde sería fácil encontrarnos. Decidí tomar una ruta alternativa, por carreteras más pequeñas, más tardada, pero más segura. Era casi medianoche cuando paré en una gasolinera en la carretera hacia Morelia. Marina despertó asustada, mirando alrededor con el pánico marcado en el rostro. Todo está bien, dije calmadamente. Solo voy a tomar un café y revisar las llantas. Puedes quedarte aquí si quieres. Movió la cabeza. Prefiero ir contigo, dijo. No quiero quedarme sola. En la gasolinera, mientras ella fue al baño, platiqué con el despachador, un muchacho joven que parecía conocer a todos los traileros que pasaban por ahí. Don Juan, me dijo, pasó un tipo aquí unas 2 horas atrás, en una pick-up blanca, preguntando si alguien había visto a una mujer embarazada. Dijo que era su esposa y que se había escapado de la casa. Se me heló la sangre. Ya nos estaban buscando. Cuando Marina regresó, se dio cuenta por mi expresión de que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó preocupada.
Le conté sobre la pick-up blanca y vi el terror regresar a sus ojos. Es él, susurró. Es mi esposo. ¿Cómo nos encontró tan rápido? Pagué rápidamente la gasolina y salimos de ahí. Necesitábamos desaparecer de la carretera principal. Tomé una carretera secundaria que conocía bien, que llevaba al interior de Michoacán. Era un camino más largo y difícil, pero nos daría tiempo para pensar. Marina estaba visiblemente alterada, mirando todo el tiempo por los espejos. No va a parar, dijo con la voz quebrada. Conoce mucha gente, tiene contactos en la policía. Nos va a encontrar. No nos va a encontrar, respondí con más confianza de la que realmente sentía. Conozco estas carreteras desde hace 20 años. Hay lugares que solo los traileros viejos conocen. Era verdad, pero también sabía que un hombre determinado y con recursos podía llegar lejos. Necesitábamos un plan mejor que solo huir. Como a las 3 de la mañana, paré en una parada de traileros aislada, de esas que solo los troqueros conocen. Era administrada por un viejo amigo mío, el Checo, un extrailero que había dejado de viajar después de un accidente. El lugar era perfecto, discreto, lejos de la carretera principal, y el Checo era de total confianza. «Juan», gritó el Checo cuando me vio entrar. «¡Qué sorpresa, hermano! ¿Qué te trae por estos rumbos?» Le expliqué rápidamente la situación, sin entrar en muchos detalles. El Checo era un hombre de pocas palabras y mucha experiencia. Miró a Marina, que estaba claramente agotada, y solo asintió. «Pueden usar el cuarto de atrás», dijo. «Nadie los va a buscar aquí». El cuarto era sencillo pero limpio, una cama matrimonial, un baño pequeño y una ventana que daba a un campo abierto. Marina se sentó en la cama y finalmente se desplomó a llorar. Fueron lágrimas de alivio, miedo, cansancio y gratitud, todo mezclado. Me senté a su lado y, sin pensar mucho, puse la mano en su hombro en un gesto de consuelo. «Disculpa», dijo entre sollozos. «No quería meterte en todo este desmadre. Si quieres dejarme aquí, lo entiendo». La miré, a esa mujer valiente que había encontrado fuerzas para huir de una situación imposible, protegiendo a su hijo aún por nacer. «No te voy a dejar», dije con firmeza. «Vamos a salir de esta juntos». Me miró a los ojos, y por un momento sentí una conexión que no esperaba. No era romántica, era algo más profundo, una alianza entre dos personas que el destino había unido para enfrentar una tormenta. «Gracias, Juan», dijo simplemente. «No sé qué hice para merecer tu ayuda, pero te estoy eternamente agradecida». La dejé descansar y fui a platicar con el Checo. Había prendido el radio CB y estaba escuchando las conversaciones de los traileros. «Juan», dijo con aire preocupado, «hay un tipo ofreciendo recompensa por información sobre ti y la muchacha. 5,000 pesos para quien sepa dónde están». La situación se estaba poniendo más seria de lo que imaginaba. Ya no era solo un esposo posesivo, era una cacería organizada. Desperté con el Checo moviendo mi hombro. Me había quedado dormido en la silla al lado de la cama donde Marina dormía. «Juan, despierta», susurró. «Hay novedades». Miré a Marina, que todavía dormía profundamente, una de las manos siempre protegiendo la panza. Salí del cuarto con cuidado para no despertarla. En la sala principal de la parada, el Checo me mostró una foto en el celular. «Uno de los muchachos mandó esto por el WhatsApp de los traileros», dijo. Era una foto de mi tractocamión, tomada en alguna gasolinera, con un mensaje ofreciendo 10,000 pesos por información. «La cosa está gacha, Juan. El tipo aumentó la recompensa y está esparciendo tu foto también». Sentí que se me revolvía el estómago. Ya no era solo una persecución local, se estaba volviendo una cacería en red nacional. «Hay más», continuó el Checo. «Platiqué con algunos compás durante la madrugada. Por lo que pude averiguar, el esposo de ella no es solo ranchero. Tiene conexiones con gente pesada, debe favores a personas peligrosas. Por eso tiene tanto recurso para casarnos». La situación estaba mucho más complicada de lo que imaginaba. Fui hasta la ventana y observé mi tractocamión rojo estacionado afuera. Era fácilmente identificable, único. Sería imposible continuar viajando con él sin ser descubierto. Era como cargar una pancarta diciendo «estamos aquí». Necesitaba encontrar otra solución. Fue cuando el Checo tuvo una idea. «Tengo un primo que tiene un taller de pintura para tractocamiones aquí cerca», dijo. «En unas 6 horas, puede cambiar completamente la apariencia de tu tractocamión. Color, calcomanías, hasta las placas las podemos cambiar temporalmente».
Era arriesgado, pero nuestra única oportunidad. Marina despertó como a las 8 de la mañana. Le expliqué la situación y la propuesta de cambio visual del tractocamión. Escuchó todo en silencio, la preocupación creciendo en el rostro. Juan, dijo finalmente, ya has hecho demasiado por mí. No puedo dejar que pierdas tu tractocamión, tu sustento, por mi culpa. Moví la cabeza. No voy a perder nada. Y tú no me estás obligando a nada. Esta es mi decisión. Mientras esperábamos que llegara el primo del Checo, Marina me contó más sobre su vida. Descubrí que tenía preparación como enfermera, que le gustaba leer y que soñaba con tener una vida sencilla y feliz para su hijo. Siempre quise ser mamá, dijo acariciando la panza. Pero no así, no huyendo, no con miedo. Había una fuerza en ella que me impresionaba, aun en medio de la desesperación, no perdía la esperanza. El primo del Checo, conocido como Pintura, llegó como a las 10 de la mañana con un equipo pequeño pero eficiente. En pocas horas, mi tractocamión rojo se volvió azul marino con detalles plateados. También cambiaron algunas calcomanías y pegaron unas placas temporales que Pintura tenía prestadas de un tractocamión que estaba en el taller para reparación. El resultado fue impresionante, parecía otro vehículo completamente. Durante el proceso de pintura, recibimos una visita inesperada. Llegó un tractocamión con dos mujeres, Doña Rosa, una trailera veterana de casi 60 años, y su compañera Silvia, una mecánica especializada en motores diésel. Habían escuchado por el radio CB sobre nuestra situación y vinieron a ofrecer ayuda. Muchacha, le dijo Doña Rosa a Marina, ya pasé por situación parecida hace muchos años. Sé qué tan difícil es. Nosotras las mujeres nos tenemos que ayudar. Silvia, más joven y directa, fue al grano. Tenemos una red de apoyo entre las tráileras. Casas seguras, rutas alternativas, gente de confianza. Te podemos ayudar a desaparecer del mapa hasta que nazca el bebé. La propuesta era tentadora, pero Marina sorprendió a todos. Gracias por la oferta, dijo, pero quiero quedarme con Juan. Él me salvó, y siento que nuestros caminos se cruzaron por algún motivo. Me miró con una determinación que no esperaba. Si él quiere, claro. Sentí una emoción extraña, como si finalmente hubiera encontrado un propósito que no sabía que estaba buscando. Doña Rosa sonrió. Te entiendo perfectamente, mija. Pero acepta por lo menos nuestra ayuda con información. Tenemos ojos y oídos en todo el país. Si ese desgraciado de tu esposo se mueve, van a saber. Silvia completó, y si necesitan cualquier cosa, nada más hablen en el canal 19 del CB. Pregunten por la Rosa Vendaval. Cuando el trabajo de pintura quedó listo, casi no reconocí mi propio tractocamión. Pintura había hecho un trabajo perfecto. Ahora pueden viajar con más seguridad, dijo el Checo. Pero sigan lejos de las carreteras principales por el momento. Estuve de acuerdo. El plan era seguir por carreteras secundarias hasta llegar a la Ciudad de México, donde tenía más contactos confiables. Salimos de la parada del Checo al final de la tarde, cuando el movimiento en las carreteras disminuye y es más fácil pasar desapercibido. El tractocamión, ahora azul marino, parecía realmente otro vehículo. Marina estaba más calmada, pero todavía miraba constantemente por los espejos. El cambio visual del vehículo había dado una sensación de seguridad temporal, pero ambos sabíamos que era solo cuestión de tiempo hasta ser descubiertos nuevamente. Tomé la carretera hacia Toluca, pero usando carreteras secundarias siempre que fuera posible. Marina se había vuelto a dormir, y aproveché para sintonizar el radio CB en el canal 19. Las conversaciones entre los traileros siempre eran una fuente valiosa de información sobre la situación de las carreteras, revisiones, y en nuestro caso, sobre quién nos estaba buscando. Como a las 10 de la noche, paré en un pequeño restaurante de carretera conocido como Parada del Poblano. Era un lugar frecuentado principalmente por traileros locales, lejos de las rutas turísticas. Marina despertó cuando apagué el motor. ¿Dónde estamos?, preguntó, todavía somnolienta. Lugar seguro, respondí. Vamos a comer algo y descansar un rato. El dueño del restaurante, don Antonio, era un hombre de unos 50 años que había sido trailero. Reconoció inmediatamente que yo era de la familia y nos recibió con la hospitalidad típica de los poblanos. ¿Primera vez por aquí?, preguntó mientras nos llevaba a una mesa al fondo del salón, más reservada. Primera, pero con seguridad no será la última, respondí. Marina pidió una sopa de verduras y un jugo de naranja. Yo opté por un platillo completo. Mientras esperábamos la comida, observé el ambiente.
Había otros 3 traileros en el local, todos concentrados en sus comidas y conversaciones bajas. El ambiente era acogedor, con música norteña sonando bajito y el olor bueno de comida casera en el aire. Fue cuando mi CB empezó a sonar. Era doña Rosa, la trailera veterana que nos había ayudado en la parada del Checo. Juan, ¿me estás escuchando?, dijo su voz característica. Agarré el radio rápidamente. Rosa Vendaval, Juan en la escucha, respondí. Tengo información importante para ustedes. El esposo de ella movilizó más gente. Hay pickups blancas circulando por toda la región buscándolos. La información me heló la sangre. Marina, que había escuchado la conversación, se puso visiblemente nerviosa. Hay más, continuó doña Rosa. Pude averiguar el nombre completo de él, Roberto Santos Silva. Es dueño de varios ranchos en la región, pero también tiene negocios turbios. Por lo que averigüé, debe mucho dinero a prestamistas y está usando la situación de la esposa para desviar atención de sus propios problemas. Apagué el CB y miré a Marina. ¿Sabías esto?, pregunté. Movió la cabeza negativamente. Sabía que siempre tenía mucho dinero, pero nunca cuestioné de dónde venía. No le gustaba que me metiera en sus negocios. La situación se estaba poniendo cada vez más compleja. No era solo un caso de violencia doméstica, había intereses financieros involucrados. Don Antonio trajo nuestra comida y, discretamente, se acercó a la mesa. Disculpen la intromisión, dijo bajito, pero no pude evitar escuchar la conversación en el radio. Si tienen problemas, puedo ofrecer un lugar seguro para pasar la noche. Tengo unos cuartos atrás, bien discretos. Agradecí la oferta, pero dije que pretendíamos continuar viajando. Asintió, pero dejó claro que la oferta seguía en pie. Durante la cena, Marina me sorprendió con una pregunta inesperada. Juan, ¿tienes miedo? Dejé de comer y pensé en la respuesta. Tengo, admití. Pero no es miedo de que me peguen o de morir. Es miedo de no poder protegerte. Me miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más que no pude identificar. Nunca nadie me había querido proteger antes, dijo bajito. Terminamos de comer en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando me levanté para pagar la cuenta, don Antonio rechazó el dinero. Ustedes son familia, dijo simplemente. Y la familia no paga cuando está necesitando ayuda. Agradecí emocionado. La solidaridad entre traileros siempre me impresionaba, pero en ese momento significaba mucho más que eso. Regresamos al tractocamión cuando ya pasaba de medianoche. Marina estaba visiblemente cansada. Bat insistió en continuar el viaje. Prefiero estar en movimiento, dijo. Me siento más segura así. Entendí perfectamente. Yo también era así. Cuando tenía problemas, la carretera siempre fue mi refugio. Retomamos el viaje por la madrugada. Marina se durmió rápidamente, y me quedé solo con mis pensamientos y el rugido constante del motor. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo. Había alguien confiando en mí, dependiendo de mí. Era una sensación buena y aterradora al mismo tiempo. Sabía que, a partir de ese punto, ya no había vuelta atrás. Estábamos unidos en ese viaje, para bien o para mal. Eran casi las 4 de la mañana cuando vi las luces en el espejo retrovisor. 2 pickups blancas venían detrás de nosotros, manteniendo una distancia constante. Se me aceleró el corazón. Nos habían encontrado. Marina todavía dormía, y decidí no despertarla todavía. Aceleré gradualmente, probando si realmente nos estaban siguiendo. Las pickups también aceleraron. Ya no había dudas. La carretera estaba desierta y serpenteaba por cerros cubiertos de monte cerrado. Conocía bien esa región, lo que podía ser nuestra salvación. Había algunos tramos con curvas cerradas donde un tractocamión podía esconderse, por lo menos temporalmente. El problema era que ellos tenían vehículos más ágiles y probablemente conocían el área tan bien como yo. Marina despertó con el balanceo más intenso del tractocamión. ¿Qué está pasando?, preguntó todavía somnolienta. Tenemos compañía, respondí, señalando el espejo retrovisor con la cabeza. Miró y el terror regresó instantáneamente a sus ojos. Es él, susurró. Reconozco la pick-up de enfrente. Es de mi esposo. Su voz temblaba de miedo. Agarré el CB y hablé en el canal de emergencia de los traileros. Cualquiera en la escucha, aquí Juan del tractocamión azul. Me están persiguiendo 2 pickups blancas en la carretera federal, altura del KM 150. Necesito ayuda urgente. La respuesta vino inmediatamente de varias voces. Juan,
aquí el Sonora del Volvo, vengo en tu dirección. Juan, el poblano de la Mercedes, también voy subiendo para allá. Juan, Rosa Vendaval, ya estoy movilizando a la gente. La solidaridad de los compañeros de carretera me dio esperanza, pero sabía que podía tardar en llegar. Las pick-ups se acercaban cada vez más. Podía ver que había por lo menos 2 hombres en cada vehículo. Roberto había traído refuerzos. La situación se estaba poniendo peligrosa rápidamente. En una curva cerrada, divisé una carretera de terracería que conocía. Llevaba a una cantera abandonada, un lugar aislado donde solíamos parar a descansar en los tiempos en que la minería funcionaba. Era arriesgado, pero mejor que continuar en la carretera principal donde ellos tenían ventaja. Viré bruscamente a la derecha, entrando en la carretera de tierra. El tractocamión se sacudió violentamente en la carretera irregular. Marina se agarró del tablero, los ojos muy abiertos del miedo. ¿A dónde vamos?, preguntó. A un lugar donde puedo parar y enfrentarlos, respondí. En el tractocamión, en la carretera abierta, ellos llevan ventaja. Pero parado, me puedo defender mejor. No mencioné que también estaba preocupado por el bebé. Todo ese estrés y movimiento no podía hacerle bien. Las pick-ups nos siguieron por la carretera de tierra. El polvo levantado por nuestros vehículos formaba una nube que dificultaba la visibilidad. Llegué a la cantera abandonada y paré el tractocamión de frente a la única salida, bloqueando el paso. Si querían salir de ahí, tendrían que pasar por mí. Marina me miró con una mezcla de miedo y admiración. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a platicar con ellos, respondí, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Quédate aquí adentro. No salgas por nada. Agarré un martillo que siempre cargaba en la cabina para emergencias. No era mucho como arma, pero era mejor que nada. Bajé del tractocamión y me quedé parado al lado de la puerta, esperando. Las 2 pick-ups se detuvieron a unos 20 metros de distancia. 5 hombres bajaron, incluyendo uno que claramente era Roberto Santosilva. Era alto, fuerte, con barba de varios días y los ojos inyectados de coraje. Usaba ropa cara, pero estaba visiblemente alterado. Los otros 4 eran claramente matones contratados, el tipo de gente que resuelve problemas con violencia. Cometiste un error muy grande, trailero, gritó Roberto, acercándose con los otros 4 hombres. Esa mujer es mi esposa y está cargando a mi hijo. No tienes derecho de meterte en mis asuntos. Su voz estaba cargada de coraje y algo más, desesperación. Me di cuenta de que no solo andaba tras la esposa, había algo más en juego. Ella me pidió ayuda, respondí, manteniendo la voz firme. Y por lo que vi, tenía buenas razones para estar huyendo. Roberto se rió, pero era una risa sin humor. ¿Razones? No sabes nada, idiota. Esa mujer es una mentirosa. Inventó esas historias para manipularte. Lo miré y vi a un hombre desesperado tratando de mantener control sobre una situación que se le escapaba de las manos. Fue cuando uno de los matones sacó una pistola. La situación había escalado más allá de lo que esperaba. Mira nada más, dijo Roberto con una sonrisa cruel, ahora vas a entregar a mi mujer y además me vas a pagar por los problemas que causaste. El hombre con la pistola se acercó más, e instintivamente retrocedí un paso. Fue cuando escuché el sonido más bonito del mundo, el rugido de motores diésel acercándose. 3 tractocamiones aparecieron en la entrada de la cantera, Doña Rosa en su Volvo rojo, el Sonora en un tractocamión negro y el poblano en una Mercedes azul. Todos bajaron de sus vehículos, y Doña Rosa venía armada con una escopeta. ¿Qué está pasando aquí?, gritó con su voz autoritaria. ¿5 hombres contra 1? Eso no es cosa de machos. La llegada de los refuerzos cambió completamente la dinámica de la situación. Roberto y sus matones se vieron en desventaja numérica y estratégica. Esto no es asunto de ustedes, dijo Roberto, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Sí es, respondió Doña Rosa. Cuando un trailero pide ayuda, es problema de todos nosotros. Somos una familia. El enfrentamiento duró algunos minutos tensos. Podía ver a Roberto calculando sus opciones. Había venido preparado para intimidar a un trailero solo, no para enfrentar a un grupo. Finalmente, hizo una señal para que los hombres guardaran las armas. Esto no se acaba aquí, dijo, mirándome fijamente. No sabes con quién te estás metiendo. Voy a recuperar a mi mujer y a mi hijo, y tú vas a pagar por haberte metido. Regresaron a las pick-ups y salieron de la cantera, pero no se fueron. Se quedaron esperando en la carretera principal,
en una posición desde donde podían ver cualquier movimiento nuestro. Era como un cerco. Habíamos ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Marina había visto todo desde la cabina del tractocamión, y cuando subí, estaba temblando incontrolablemente. No va a parar, dijo con la voz quebrada. Conoce mucha gente, tiene mucho dinero. Va a seguir persiguiéndonos hasta conseguir lo que quiere. La abracé en un intento de consolarla. Vamos a encontrar la manera, dije, sin tener certeza de cómo. Tenemos amigos ahora. Ya no estamos solos en esto. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Roberto no parecía el tipo de hombre que se rendiría fácilmente. Doña Rosa tocó la puerta de la cabina. No pueden seguir así, dijo cuando abrí la ventana. El tipo va a estar persiguiéndolos hasta conseguir lo que quiere. Necesita una solución definitiva. Pregunté qué sugería. Tiene que enfrentar la situación de frente. Ir a la policía, a la justicia, exponer a ese desgraciado. Huir solo resuelve temporalmente. La sugerencia de Doña Rosa tenía sentido, pero también era peligrosa. Roberto tenía contactos, recursos, influencia. Marina era solo una mujer embarazada sin familia para apoyarla. Sería nuestra palabra contra la de él. Vamos a pensar en una estrategia, dije finalmente. Pero primero, necesitamos salir de aquí. Están esperando allá afuera, y no van a quedarse esperando para siempre. Nos quedamos en la cantera abandonada hasta el amanecer, planeando nuestra siguiente jugada. Doña Rosa, con su experiencia de 40 años de carretera, tomó el liderazgo natural del grupo. No pueden seguir huyendo indefinidamente, dijo categóricamente. Esta mujer está embarazada, necesita cuidados médicos, un lugar seguro para tener al bebé. Y tú, Juan, tienes una vida, un trabajo. No puedes volverte fugitivo para siempre. El Sonora, un hombre serio de unos 50 años, ofreció una alternativa. Tengo un cuñado que es abogado en la Ciudad de México, especialista en derecho familiar. Si logramos llegar hasta allá con las pruebas correctas, puede ser que consigamos una orden de protección contra ese Roberto. Era una idea interesante, pero necesitábamos evidencias de la violencia doméstica. Marina, que había estado callada escuchando nuestra conversación, finalmente habló. Tengo fotos, dijo bajito. Fotos de las marcas que él me dejó. Las guardé en el celular, pensando que algún día podría necesitarlas. Mostró algunas imágenes que eran difíciles de ver, moretones, rasguños, marcas de dedos en el brazo. Era prueba suficiente de la violencia, pero todavía necesitábamos llegar a la Ciudad de México. El problema era que Roberto y sus hombres seguían esperándonos en la carretera principal. Se habían posicionado estratégicamente, cubriendo todas las salidas posibles de la región. Era un cerco bien organizado. Debe tener más gente esparcida por las otras carreteras, observó el poblano. Tiene dinero y contactos suficientes para eso. Fue cuando Doña Rosa tuvo una idea brillante, ¿y si creamos una distracción? Explicó el plan. Ella y los otros dos traileros saldrían de la cantera haciendo mucho ruido, llamando la atención. Mientras Roberto y sus hombres lo siguieran, Marina y yo escaparíamos por una vereda de motocicletas que ella conocía, que llevaba a una carretera secundaria a unos 5 kilómetros de ahí. Es muy arriesgado, protesté. Se pueden meter en problemas por nuestra culpa. Doña Rosa se rió. Hijo, ya me he metido en muchos más problemas por mucho menos. Además, este tipo de hombre que le pega a mujeres embarazadas me da asco. Hacerlo quedar como tonto va a ser un placer. Los otros estuvieron de acuerdo. La solidaridad entre traileros era realmente impresionante. Pasamos el resto de la mañana refinando el plan. La vereda que mencionó Doña Rosa era realmente estrecha, adecuada solo para motos o vehículos pequeños. Mi tractocamión jamás pasaría por ahí. Tendríamos que dejar el tractocamión y seguir a pie, por lo menos hasta encontrar transporte alternativo. Era un riesgo enorme, pero parecía nuestra única oportunidad. Como a las 10 de la mañana, pusimos el plan en acción. Doña Rosa, Sonora y Poblano subieron a sus tractocamiones y salieron de la cantera haciendo el máximo de ruido posible, tocando el claxon y hablando fuerte por el CB. Como esperábamos, las pickups de Roberto lo siguieron inmediatamente. Esperamos algunos minutos para asegurarnos de que se habían alejado, entonces salimos de la cabina del tractocamión. Marina tenía dificultades para caminar por la vereda irregular. El embarazo avanzado y el estrés de los últimos días habían cobrado su precio. Tuve que ayudarla varias veces, sosteniéndole el brazo para que no tropezara con las piedras y raíces. Disculpa,
dijo jadeando. Te estoy retrasando. No hay prisa, respondí. Vamos a tu ritmo. La vereda era más larga y difícil de lo que doña Rosa había descrito. Nos tomó casi 2 horas llegar a la carretera secundaria. Marina estaba agotada, sudada y con dificultades para respirar. Cuando finalmente vimos el asfalto, nos sentamos en una piedra para descansar. No sé si voy a poder continuar, dijo con la voz débil. Me siento muy mal. Fue cuando me di cuenta de que realmente se sentía mal. El rostro estaba pálido, sudado, y se llevaba la mano a la panza constantemente. Marina, ¿estás sintiendo dolores?, pregunté preocupado. Dudó antes de responder, unas punzadas. Empezaron ayer, pero ahora están más fuertes. Se me aceleró el corazón. ¿Y si estaba entrando en trabajo de parto? Estábamos en medio de la nada, sin transporte, sin ayuda médica. Saqué el celular para tratar de llamar a una ambulancia, pero no había señal. La carretera estaba desierta, ningún vehículo a la vista. Empecé a entrar en pánico. Todo el plan de escape no valía nada si algo le pasaba a Marina o al bebé. Necesitaba encontrar ayuda médica urgentemente. Vamos a seguir caminando, dije, tratando de sonar confiado. Pronto va a pasar a alguien. Caminamos otros 20 minutos por la carretera cuando escuchamos el sonido de un motor acercándose. Era una ambulancia. Hice señas desesperadamente, y se detuvo. El conductor, un hombre de mediana edad, bajó y se acercó. ¿Qué pasó?, preguntó. Mi esposa está embarazada y se siente mal, dije rápidamente. Necesita ayuda médica urgente. El paramédico que venía en la ambulancia examinó a Marina rápidamente. Está teniendo contracciones, dijo. Necesita ir al hospital inmediatamente. La ayudaron a subir a la ambulancia, y yo subí también. Mientras corrían hacia el hospital más cercano, Marina sostuvo mi mano y susurró, gracias por todo, Juan. Nos salvaste la vida. No dije nada, solo apreté su mano. Sabía que nuestro viaje estaba lejos de terminar. El hospital de Morelia era pequeño pero bien equipado. Marina fue llevada inmediatamente a la sala de partos, mientras yo me quedé en la sala de espera, nervioso y preocupado. La enfermera me explicó que, aunque el bebé estaba naciendo algunas semanas antes de lo previsto, no había señales de complicaciones graves. Era un alivio, pero todavía estaba ansioso. Durante las horas de espera, traté de contactar a doña Rosa por el CB, pero no pude. Probablemente todavía estaban manteniendo a Roberto y sus hombres ocupados, lejos de nosotros. Pensé en mi tractocamión abandonado en la cantera y sentí una punzada de tristeza. Ese tractocamión era más que un vehículo de trabajo, era mi casa, mi vida. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Como a las 4 de la tarde, una enfermera se acercó con una sonrisa en el rostro. Felicidades, papá, dijo. Es una niña preciosa y sana. La mamá también está bien. Sentí una emoción extraña. No era el papá de la criatura, pero de alguna forma me sentía responsable de ella. ¿Puedo verlas?, pregunté. Claro, venga conmigo. Marina estaba acostada en la cama, con la bebé en brazos. Nunca había visto una sonrisa tan radiante como la de ella en ese momento. La criatura era realmente preciosa, pequeña, con cabellos castaños claros y el rostro más angelical que había visto. Juan, dijo Marina con lágrimas en los ojos, quiero presentarte a Elena. El nombre era perfecto. ¿Elena?, pregunté, acercándome a la cama. ¿Por qué ese nombre? Marina sonrió. Porque significa luz, y tú trajiste luz a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. La bebé abrió los ojos por un momento, y juro que me miró directamente. Sentí una conexión instantánea, como si supiera que había ayudado a traerla al mundo en seguridad. La enfermera nos explicó que Marina y la bebé necesitarían quedarse en el hospital por lo menos 48 horas para observación. Era tiempo suficiente para que Roberto nos encontrara, si lograba rastrear la ambulancia. Necesitaba pensar en cómo mantenerlas seguras. Fue cuando me acordé del cuñado abogado del Sonora en la Ciudad de México. Era nuestra mejor oportunidad de resolver la situación legalmente. Salí del cuarto para hacer algunas llamadas. Logré contactar al abogado, licenciado Marco Silveira, que se mostró interesado en el caso. Violencia doméstica contra embarazada es delito grave, explicó. Con las pruebas que tienen, puedo conseguir una orden de protección de urgencia. Pero necesito que vengan hasta acá. Le expliqué nuestra situación, y ofreció ayuda práctica también.
Tengo un amigo que trabaja con transporte de personas en situación de riesgo, dijo el licenciado. Marcos. Puede buscarlos en el hospital y traerlos a la Ciudad de México con total seguridad. Era exactamente lo que necesitábamos. Quedamos para el día siguiente en la tarde, después de que Marina y Elena tuvieran el alta médica. Regresé al cuarto y le conté a Marina sobre el plan. Escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. ¿Estás seguro de que quieres seguir ayudándome?, preguntó. Ahora con Elena, todo se complicó más. No quiero que te metas en más problemas por nuestra culpa. La miré, después miré a la bebé durmiendo tranquilamente, y la respuesta vino naturalmente. Marina, dije, ustedes dos se volvieron mi familia. No las voy a abandonar ahora. Empezó a llorar, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, dijo. Alguien que realmente se preocupa, que pone la vida en riesgo por desconocidos. Corregí, ya no son desconocidas. Son mi familia elegida. Pasé la noche en el hospital, durmiendo en un sillón al lado de la cama de Marina. La madrugada fue tranquila, pero me mantuve alerta a cualquier movimiento extraño. Como a las 5 de la mañana, mi cebe sonó bajito. Era doña Rosa. Juan, logramos despistarlos ayer, pero esta mañana temprano Roberto regresó con más gente. Están buscándolos en todos los hospitales de la región. Cuidado. La información me puso en alerta máxima. Salí del cuarto y hablé con la seguridad del hospital, explicando que estábamos en situación de riesgo. Reforzaron la vigilancia y me prometieron avisar sobre cualquier movimiento sospechoso. Regresé al cuarto y le expliqué la situación a Marina. Nunca va a parar, dijo, preocupada. Conoce mucha gente, tiene mucho dinero. Esta vez va a ser diferente, respondí con más confianza de la que sentía. Vamos a resolver esto en la justicia, como debe ser. El licenciado Marcos aseguró que puede conseguir una orden de protección, y con un bebé recién nacido, ningún juez va a dejar que regresen a una situación de riesgo. Marina asintió, pero vi que todavía tenía miedo. No la culpaba, había vivido años bajo el control de un hombre violento. El día pasó lento, pero sin incidentes. Marina se estaba recuperando bien del parto, y Elena era una bebé tranquila y sana. Como a las 3 de la tarde, el licenciado Marcos llamó confirmando que su amigo venía en camino. Es un hombre de confianza, dijo. Ex policía, especializado en protección de testigos. Van a estar seguras con él. Finalmente, parecía que las cosas empezaban a encajar. El hombre que el licenciado Marcos envió para recogernos se llamaba Carlos, un ex policía militar de apariencia seria pero mirada gentil. Llegó al hospital manejando una van discreta, con vidrios polarizados. Vamos a salir por la entrada de atrás, explicó. Tengo información de que hay personas sospechosas vigilando la entrada principal. Su eficiencia me tranquilizó un poco. Marina todavía estaba un poco débil, pero ansiosa por salir del hospital. Elena dormía tranquilamente en el portabebés que el hospital había proporcionado. ¿Todo está bien?, preguntó Marina cuando vio mi expresión preocupada. Sí, respondí, solo estoy pensando en cómo cambió nuestra vida en pocos días. Era verdad, una semana atrás, yo era un trailero solitario, y ahora me sentía responsable de una mamá y un bebé. El viaje a la Ciudad de México fue tenso pero sin incidentes. Carlos conocía rutas alternativas y manejaba con la pericia de quien estaba acostumbrado a situaciones de riesgo. Durante el trayecto, Marina me contó más sobre su vida con Roberto. Al principio, era diferente, dijo. Cariñoso, atento. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Cuando me di cuenta, ya estaba atrapada en una red de control y violencia. Llegamos a la oficina del licenciado Marcos al final de la tarde. Era un hombre de mediana edad, cabellos grises, apariencia seria pero acogedora. Pasaron por mucho, dijo después de escuchar toda la historia. Pero ahora vamos a resolver esto de la manera correcta. Tengo experiencia con casos similares, y con las pruebas que tienen, puedo conseguir una orden de protección definitiva. El licenciado Marcos nos explicó el proceso legal. Primero, vamos a presentar una orden de protección de urgencia. Con las fotos de las agresiones y el historial de persecución, ningún juez la va a negar. Después, podemos presentar demanda de divorcio y custodia definitiva de la criatura. Pregunté sobre los recursos de Roberto. El dinero no garantiza victoria en la justicia cuando las pruebas son claras, respondió el abogado. Pasamos el resto de la tarde preparando la documentación.
Marina relató detalladamente años de abusos, amenazas y control psicológico. Fue difícil para ella revivir todo, pero necesario para construir un caso sólido. Elena siguió tranquila, durmiendo la mayor parte del tiempo, como si supiera que finalmente estaba segura. El licenciado Marcos consiguió una audiencia de urgencia para el día siguiente. El juez José Carlos Méndez es conocido por ser estricto con casos de violencia doméstica, explicó. Si presentamos bien el caso, puedo conseguir no solo la orden de protección, sino también la prisión preventiva de Roberto. Era más de lo que esperaba. Esa noche, nos quedamos en un hotel discreto que el licenciado Marcos conocía. Marina estaba visiblemente más relajada, aunque todavía preocupada. Juan, dijo antes de dormir, no sé cómo voy a devolverte todo lo que hiciste por nosotras. Moví la cabeza. No necesitas devolver nada. Hacer lo correcto es su propia recompensa. Pero la verdad es que ellas me habían dado mucho más de lo que imaginaba. Un propósito, una familia, una razón para creer que todavía existía bondad en el mundo. La audiencia fue a la mañana siguiente. El juez José Carlos Méndez escuchó atentamente nuestro relato y examinó las pruebas. Roberto no compareció, probablemente todavía buscándonos por las carreteras. Señor Juan, dijo el juez dirigiéndose a mí, su actitud merece reconocimiento. No son muchos los que arriesgarían tanto por una desconocida. Me sentí honrado por las palabras. El resultado fue mejor de lo que esperábamos. El juez concedió la orden de protección definitiva, determinó la prisión preventiva de Roberto por violencia doméstica y amenazas, y además concedió custodia provisional total de Elena para Marina. Cuando la criatura nace en una situación de riesgo como esta, explicó el juez, el interés del menor siempre prevalece. Salimos del tribunal con un alivio inmenso. Por primera vez en días, Marina sonrió de verdad. Se acabó, dijo, abrazando a Elena. Finalmente se acabó. Pero yo sabía que, en realidad, apenas estaba empezando. Ahora ellas necesitaban reconstruir sus vidas, y yo quería ser parte de esa reconstrucción. El licenciado Marcos nos informó que Roberto había sido arrestado a la mañana siguiente, cuando trataba de entrar al hospital de Morelia buscando a Marina. Los compañeros de carretera que conocieron prestaron declaración, dijo. Doña Rosa, Sonora y Poblano confirmaron toda la historia de la persecución. La solidaridad de ustedes fue fundamental para el caso. Esa tarde, recibí una llamada del checo. Juan, tu tractocamión está bien guardado aquí. Cuando quieras venir por él, nomás aparécete. Me reí por primera vez en días. Casi había olvidado mi tractocamión azul. Y Juan, continuó el checo, la historia de ustedes ya está corriendo entre los traileros. Te volviste leyenda, hermano. El trailero que salvó a la mamá y la criatura. No me importaba la fama. Lo que importaba era que Marina y Elena estaban seguras, que tenían una oportunidad de empezar de nuevo. Y, sorprendentemente, yo también tenía una oportunidad de empezar de nuevo. Por primera vez en muchos años, no estaba solo. 6 meses después, nuestra vida había cambiado completamente. Marina consiguió un trabajo como enfermera en un hospital de la Ciudad de México, y Elena crecía sana y feliz. Yo seguía siendo trailero, pero ahora tenía una base fija, un hogar al que regresar. Había vendido mi tractocamión azul y comprado uno usado más pequeño, adecuado para rutas regionales que me permitieran estar en casa más seguido. El juicio de Roberto pasó 4 meses después de su arresto. Fue condenado a 6 años de prisión por violencia doméstica, amenazas y persecución. Durante el proceso, descubrimos que realmente tenía problemas financieros graves y estaba involucrado con prestamistas. La persecución a Marina era tanto por control como por desesperación financiera. La justicia había prevalecido. Marina y yo nunca hablamos sobre la naturaleza de nuestra relación. Éramos una familia no convencional, ella, Elena y yo. No éramos pareja en el sentido tradicional, pero éramos compañeros en la vida, unidos por una experiencia que nos transformó. Elena me decía tío Juan, y me sentía honrado con el título. Doña Rosa visitó nuestra casa algunas veces. Ella y Marina se volvieron amigas cercanas, unidas por la experiencia de mujeres que tuvieron que ser fuertes en situaciones difíciles. Encontraste tu lugar en el mundo, dijo Doña Rosa en una de esas visitas. Después de tantos años rodando solo, encontraste tu familia. Tenía razón. Seguí en contacto con la comunidad de traileros. Nuestra historia se esparció por las carreteras de México, y siempre que paraba en alguna gasolinera, alguien me saludaba y preguntaba por Marina y Elena.
Me había vuelto una especie de leyenda urbana, el trailero que abandonó todo para salvar a una mamá y una criatura. Pero yo sabía que no era héroe. Solo había hecho lo que cualquier persona decente haría. Un día, mientras Elena jugaba en el piso de la sala y Marina preparaba la cena, reflexioné sobre cómo una sola decisión puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Si no hubiera parado a ayudar a una mujer embarazada a la orilla de la carretera, todavía estaría solo, vagando por las carreteras sin propósito. A veces, pienso que no salvé a Marina y Elena. Ellas me salvaron a mí. Marina interrumpió mis pensamientos. Juan, dijo, Elena dijo, papá, hoy. Se me llenó el corazón de emoción. Está confundida, dijo Marina sonriendo, pero tal vez no esté tan equivocada. Miré a Elena, que extendía los bracitos hacia mí, y a Marina, que me observaba con cariño. Era mi familia, construida no por la sangre, sino por la elección y el amor. Esa noche, después de que Elena se durmió, Marina y yo platicamos sobre el futuro. Quiero que sepas, dijo, que nunca voy a olvidar lo que hiciste por nosotras. Arriesgaste todo por dos desconocidas. Moví la cabeza. No eran desconocidas. Desde el momento en que subieron al tractocamión, ya formaban parte de mí. Saqué la foto que siempre cargaba en la cartera, Marina, Elena y yo el día de la primera consulta médica de Elena. Éramos una familia improbable, pero una familia verdadera. ¿Sabes?, dijo Marina, a veces pienso que Dios tiene planes extraños para nosotros. Pone a las personas correctas en nuestro camino exactamente cuando las necesitamos. Estuve de acuerdo. Tenía la certeza de que nuestro encuentro no fue coincidencia. Hoy, cuando cuento nuestra historia a otros traileros, siempre termino con la misma reflexión. A veces, la vida nos pone en encrucijadas donde tenemos que elegir entre lo seguro y lo correcto. Aquel martes, en una carretera desierta, elegí lo correcto. Y esa elección me dio la familia que siempre busqué sin saberlo. Elena hoy tiene 2 años, es lista y alegre. Marina se volvió enfermera jefe del hospital donde trabaja. Yo sigo siendo trailero, pero ahora con propósito diferente. Ya no huyo de la vida, la abrazo. Porque aprendí que, a veces, nuestro mayor viaje no es por las carreteras del país, sino por la carretera del corazón. Y en ese viaje, Marina y Elena me enseñaron que familia no es solo quien nace con nosotros, sino quien elegimos cargar con nosotros por la vida. Nuestra historia empezó con una súplica de socorro en una carretera desierta. Termina con la certeza de que, cuando el destino nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, para hacer la diferencia en la vida de alguien, no hay más opción que seguir el corazón. Y mi corazón me llevó hasta la familia que nunca supe que estaba buscando. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.